¿Alguna vez te has sentido completamente ignorado? Como si tu voz no tuviera peso, tu opinión no importara y tus decisiones no tuvieran el poder de cambiar absolutamente nada a tu alrededor. ¿Has vivido la sensación perturbadora de que, por más que te esfuerces, por más que ores, por más que luches con todo lo que tienes, las circunstancias de tu vida parecen estar fuera de tu control, como si una fuerza invisible te mantuviera atado, limitado, reducido a un papel secundario en tu propia historia? Quizás has enfrentado situaciones donde tu palabra fue despreciada, donde tus sueños fueron ridiculizados, donde las puertas se cerraron una tras otra delante de tus ojos, y en el silencio de esas noches más oscuras te preguntaste con un dolor profundo: ¿tengo yo algún poder para cambiar lo que está pasando en mi vida? ¿O estoy condenado a ser siempre un espectador pasivo de una historia que otros escriben por mí? Si esa sensación de impotencia, de invisibilidad, de lucha constante sin resultados visibles resuena profundamente en tu espíritu, entonces necesitas escuchar con toda la atención de tu corazón lo que voy a compartir contigo hoy. Porque este mensaje no es solo otro video inspirador pasajero. Es una palabra profética, un decreto celestial, una verdad bíblica que tiene el poder de sacudir cada área de tu vida desde sus cimientos y reescribir completamente el rumbo de tu historia. Dios te está dando una autoridad que va a cambiar tu historia. Esta no es una frase vacía, una promesa motivacional diseñada para darte un impulso emocional momentáneo que se desvanece en pocas horas. No, es infinitamente más que eso. Es una realidad espiritual anclada en la palabra eterna e inmutable de Dios. Un principio del reino que ha sido puesto en operación desde el principio de los tiempos y que está siendo activado específicamente en tu vida en este preciso momento. La Biblia, en Lucas 10:19, nos revela una declaración de Jesús que debería hacer temblar cada barrera, cada limitación, cada cadena que te ha mantenido preso. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una autoridad que tú has ganado por méritos propios, por tu nivel de educación, por tu posición social, por tu historial de victorias o por la cantidad de años que llevas creyendo. Es una autoridad delegada, concedida directamente por el Rey de Reyes. Una autoridad que trasciende toda comprensión humana y que tiene el poder de cambiar, de forma radical e irreversible, el curso de tu historia. Piénsalo conmigo con la mente y el corazón completamente abiertos a la verdad divina. ¿Cuántas veces, en nuestra fragilidad humana, hemos confundido autoridad con poder propio? Hemos creído equivocadamente que para tener autoridad necesitamos un título, un cargo, un apellido importante, una cuenta bancaria abultada o el reconocimiento de las personas a nuestro alrededor. Pero el reino de Dios opera bajo principios radicalmente distintos a los del mundo. La Biblia está repleta de hombres y mujeres que, desde una perspectiva humana, no tenían ninguna credencial para ejercer autoridad. Y sin embargo, cuando Dios los llamó y les delegó su autoridad soberana, sus historias fueron transformadas de manera tan extraordinaria que siguen resonando en la eternidad miles de años después. No era su propia capacidad lo que los hacía poderosos. Era la autoridad divina que descansaba sobre ellos, que hablaba a través de ellos, que abría caminos imposibles delante de ellos y que escribía, con letras de fuego en el libro de la historia, un relato que ningún ser humano hubiera podido imaginar. Considera profundamente la historia de Nehemías. Era un simple copero del rey persa Artajerjes, un judío en el exilio, lejos de su tierra, sin ejército, sin recursos materiales, sin ninguna credencial política o militar que lo habilitara para una tarea de tal magnitud. Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego, su corazón se quebró. Lloró, ayunó y oró durante días ante la presencia de Dios. Y en ese lugar de completa dependencia divina, algo sucedió en el reino espiritual. Dios le concedió una autoridad que ningún hombre le podía dar ni quitar. La Biblia narra en Nehemías 2:18 el momento en que esa autoridad comenzó a operar visiblemente. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí,
y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos para el bien. Vino un copero, sin experiencia en construcción, sin ejército propio, rodeado de enemigos que se burlaban de él y amenazaban con destruir su obra, reconstruyó los muros de Jerusalén en 52 días. ¿Quién podría haber imaginado que un simple sirviente cambiaría la historia de toda una nación? Nadie, absolutamente nadie, excepto Dios, que le había entregado una autoridad destinada a transformar lo que parecía irreversible. Muchos de nosotros nos encontramos en este momento de nuestra vida en un lugar similar al de Nehemías antes de recibir esa autoridad. Miramos las ruinas de nuestras circunstancias, las paredes derrumbadas de nuestras relaciones, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestros sueños, y sentimos una mezcla de dolor y de impotencia que parece paralizarnos por completo. Pero permíteme decirte algo que quiero que recibas con toda la fuerza de tu fe. Las ruinas que estás mirando no son el final de tu historia. Son el escenario donde Dios está a punto de manifestar una autoridad que cambiará todo lo que tocas, todo lo que dices y todo lo que decides. Dios está en el proceso de prepararte para ejercer esta autoridad, y esa preparación a menudo pasa por el lugar de la oración profunda, del ayuno, de la búsqueda sincera de su presencia, de la rendición completa de tus propios planes y estrategias. Es en ese lugar de dependencia total de Dios donde la autoridad divina comienza a depositarse sobre tu vida de una manera que ningún hombre te puede otorgar ni arrebatar. La Biblia nos muestra, a través de innumerables historias, que la autoridad que Dios concede no tiene que ver con el tamaño de tus recursos humanos, sino con la profundidad de tu relación con Él. Moisés no tenía ejército cuando se paró frente al Mar Rojo, con 2 millones de personas detrás de él y el ejército más poderoso del mundo persiguiéndolos. Pero tenía algo infinitamente más poderoso: la autoridad de Dios. Y cuando levantó su vara sobre aquellas aguas, el mar literalmente se abrió en dos. Josué no tenía maquinaria de guerra ni tecnología bélica avanzada cuando rodeó los muros de Jericó con el arca del pacto, pero llevaba consigo la autoridad de Dios, y cuando el pueblo obedeció y el sacerdocio hizo sonar las trompetas, muros que habían resistido durante siglos cayeron ante el sonido de la obediencia. Elías no era rey ni general ni hombre de ciencia cuando, solo en el Monte Carmelo, se enfrentó a 450 profetas de Baal. Pero la autoridad de Dios descansaba sobre él, y el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar, las piedras y hasta el agua que había llenado la zanja. Estos no son solo relatos históricos, son patrones del reino. Son fotografías de lo que Dios quiere hacer en tu historia cuando te entrega la autoridad que solo Él puede dar. Es en este periodo de preparación, a menudo invisible a los ojos humanos y doloroso en su proceso, donde Dios está depositando en ti los fundamentos de esa autoridad. Él te está enseñando a orar con una convicción que mueve cielos y tierra, a declarar su palabra con una certeza que no se doblega ante las circunstancias, a tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo y no por el miedo, a levantarte después de cada caída con una fe más robusta y una determinación más firme. Él te está formando en el carácter que se necesita para sostener la autoridad que Él quiere concederte, porque una autoridad sin carácter es una herramienta sin mango, peligrosa e inestable. Dios está construyendo en ti algo sólido, duradero, incorruptible, algo que cuando sea revelado públicamente hará que el mundo no tenga más remedio que reconocer que la mano de Dios está sobre tu vida. Tú estás siendo preparado en el secreto para brillar en público, moldeado en la oscuridad para iluminar multitudes y forjado en la prueba para ser un instrumento irrompible en las manos del Altísimo. Si lo que acabas de escuchar ha encendido algo en tu espíritu, si has sentido que cada palabra ha llegado directamente a ese lugar profundo de tu corazón donde vive la esperanza que no terminaste de soltar, entonces quiero que hagas algo ahora mismo, una acción de fe concreta e inmediata. Escribe Amén
en los comentarios ahora mismo. No es un simple gesto. Es una declaración profética de que estás recibiendo esta palabra en tu espíritu, de que crees que Dios te está entregando una autoridad que va a cambiar tu historia. Tu amén es poderoso. Resuena en el cielo y amplifica este mensaje para que llegue a miles de personas que, al igual que tú, necesitan escuchar esta verdad transformadora hoy. Y si todavía no has dejado tu me gusta en este video ni te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque lo que viene a continuación es la parte más poderosa y reveladora de este mensaje, la que va a mostrarte exactamente cómo esta autoridad opera en la práctica y de qué manera específica va a manifestarse para cambiar cada área de tu vida. No te vayas ahora. Lo mejor todavía está por venir. Ahora que hemos establecido el fundamento de esta autoridad divina, que hemos contemplado su origen sobrenatural y los ejemplos bíblicos que nos muestran su poder transformador, es momento de adentrarnos en la dimensión más práctica y reveladora de este mensaje. ¿Cómo opera concretamente esta autoridad que Dios te está entregando? ¿De qué manera específica se manifiesta en tu historia cotidiana, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud, en tus sueños, en cada área de tu vida donde las ruinas parecen más profundas y los muros más derruidos? La respuesta a estas preguntas es una de las revelaciones más transformadoras que puedes recibir como creyente, porque cuando comprendes cómo opera la autoridad divina, tu forma de orar cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de enfrentar las adversidades cambia, y consecuentemente, tu historia entera comienza a reescribirse con una pluma que no es tuya, sino de Dios mismo. La Biblia nos ofrece en Mateo 16:19 una declaración de Jesús que debería revolucionar por completo la manera en que te posicionas ante las circunstancias de tu vida. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Comprendes la magnitud de lo que Jesús está diciendo aquí? Él no está hablando a un grupo selecto de superapóstoles con poderes especiales y credenciales extraordinarias. Está hablando a un pescador impulsivo llamado Pedro, a un hombre con todas sus contradicciones, sus miedos, sus fracasos y sus dudas. Y a través de él, te está hablando a ti. Te está diciendo que tienes en tus manos llaves, llaves que abren y cierran, que atan y desatan, que tienen poder tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión visible y tangible de tu historia. Esta autoridad opera fundamentalmente a través de dos canales poderosos que la Biblia nos revela con claridad: la palabra declarada en fe y la acción obediente guiada por el Espíritu. Estos dos canales, cuando fluyen juntos en la vida de un creyente que entiende la autoridad que le ha sido delegada, producen resultados que trascienden toda lógica humana y que dejan a los observadores sin más explicación que esta. La mano de Dios está obrando aquí. Piensa en la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. No estaban en un retiro espiritual cómodo ni en un momento de tranquilidad propicio para ejercer autoridad. Estaban en el punto más bajo, en la cárcel, con los pies en el cepo, sus espaldas ensangrentadas por los golpes recibidos, rodeados de otros prisioneros y bajo la vigilancia de carceleros que no tenían ninguna intención de liberarlos. Desde una perspectiva puramente humana, su situación era desesperada, irreversible, sin salida visible. Pero en ese lugar exacto, a medianoche, la Biblia narra en Hechos 16, 25, 26 algo que desafía toda lógica. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No fue la negociación diplomática lo que los liberó. No fue la intervención de un abogado poderoso, ni el apoyo de personas influyentes. Fue la autoridad espiritual manifestada a través de la oración y la adoración en medio de la adversidad, lo que sacudió los cimientos de la prisión y abrió todas las puertas.
Esta autoridad que Dios te está entregando tiene exactamente el mismo poder de sacudir los cimientos de las prisiones que te tienen atado, sea cual sea su nombre: deuda, enfermedad, adicción, miedo, fracaso, rechazo, abandono o cualquier otra forma de esclavitud que el enemigo haya querido construir alrededor de tu historia. Pero hay otro elemento fundamental que no podemos pasar por alto cuando hablamos de la autoridad que cambia historias: el poder de la palabra declarada. La Biblia nos enseña en Proverbios 18:21 una verdad que muchos conocen de memoria, pero pocos aplican con la convicción que merece. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La autoridad que Dios te está dando no opera en el silencio de la resignación ni en el murmullo tímido de la duda. Opera en la declaración valiente, firme y llena de fe de su palabra sobre las circunstancias de tu vida. Cuando tú, portador de esa autoridad delegada, abres tu boca y declara lo que Dios ha dicho sobre tu situación, algo se mueve en la dimensión espiritual que luego se manifiesta en la dimensión física y visible. No es magia, no es positivismo mental, no es autoayuda disfrazada de espiritualidad. Es el principio bíblico del dominio, el mismo principio que Dios usó en la creación cuando dijo: «Sea la luz», y la luz fue. Considera el ejemplo de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Dios lo llevó a un lugar que, visualmente, era la imagen perfecta de la muerte, de lo irrecuperable, de lo que humanamente ya no tiene solución. Huesos secos, dispersos, sin vida, sin conexión entre sí, en un valle que olía a derrota y a fin. Y entonces Dios le hizo una pregunta que resuena a través de los siglos con una fuerza inigualable: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y luego vino la instrucción registrada en Ezequiel 37:4. Y me dijo: «Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová». ¿Qué hizo Dios? Le pidió a Ezequiel que hablara, que usara la autoridad delegada de la palabra profética sobre lo que parecía completamente muerto e irrecuperable. Y cuando Ezequiel abrió su boca y declaró la palabra de Dios sobre aquellos huesos secos, la Biblia dice que hubo un ruido, luego un temblor, los huesos se juntaron, vinieron los tendones, vino la carne, vino la piel, y finalmente vino el aliento de vida. Un ejército vivo, poderoso y completo, donde antes solo había muerte y desolación. Esto es lo que la autoridad divina, ejercida a través de la palabra declarada en fe, puede hacer con las áreas muertas de tu historia. ¿Cuáles son los huesos secos de tu historia? ¿Cuáles son las situaciones que ya diste por muertas? Las relaciones que consideraste irrecuperables, los sueños que enterraste bajo capas de decepciones y fracasos. Las áreas de tu vida que llevan tanto tiempo sin respirar que ya no crees que puedan resucitar. La autoridad que Dios te está entregando tiene el poder de hablar vida sobre todo eso, no con las palabras de tu propia fuerza o de tu propio deseo, sino con las palabras de Dios, declaradas desde el lugar de la fe y de la obediencia. Cuando tú tomas su palabra y la pones en tu boca con convicción, cuando declaras sus promesas sobre tu situación con la autoridad que Él te ha delegado, estás activando el mismo poder creativo que hizo brotar el universo de la nada y que resucitó a Jesús de entre los muertos. Esta autoridad también opera en el ámbito de las decisiones. La Biblia nos enseña en Santiago 1:5 que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, que la da a todos abundantemente y sin reproche. La autoridad que Dios te entrega incluye el acceso a una sabiduría divina que te capacita para tomar decisiones que trascienden tu propia inteligencia y que redirigen el curso de tu historia hacia el propósito que Él tiene para ti. ¿Cuántas historias han cambiado porque alguien tuvo la audacia de tomar una decisión guiada por el Espíritu Santo en lugar de por el miedo o por la opinión humana? Piensa en la decisión de Ruth de quedarse con Noemí cuando todo el mundo le dijo que regresara a su tierra. Una decisión aparentemente irracional desde el punto de vista humano
que la llevó al encuentro con Boaz, al matrimonio, a la herencia y a ser incluida en la genealogía del mismo Mesías. La autoridad de Dios en sus decisiones cambió no solo su historia personal, sino la historia de la humanidad entera. Esta misma autoridad está disponible para ti, hoy, ahora mismo, en este preciso instante de tu vida. No mañana cuando todo esté arreglado. No el próximo año cuando hayas superado todos tus problemas. Ahora, en medio de tu proceso, en medio de tus preguntas sin respuesta, en medio de tus circunstancias más desafiantes. Porque la autoridad que Dios te da no depende de la perfección de tus circunstancias. Depende de la perfección de su carácter y de la solidez de sus promesas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la autoridad que delegó a sus hijos en las páginas de las Escrituras es la misma autoridad que está depositando sobre tu vida en este momento. Deja de esperar que alguien te dé permiso para ejercerla. Deja de esperar que las circunstancias mejoren antes de comenzar a declarar sus promesas. Deja de creer que eres demasiado pequeño, demasiado imperfecto, demasiado marcado por tu pasado para ser un portador de esta autoridad. Porque Dios no te llama según lo que ves en el espejo, sino según lo que Él ve en tu corazón y en el destino eterno que tejió para ti antes de la fundación del mundo. Quiero hacerte una propuesta en este momento. Si estás creyendo que la autoridad que Dios te está entregando puede cambiar tu historia, si sientes que algo se ha encendido dentro de ti mientras escuchabas estas palabras, entonces quiero que lo declares. Escribe en los comentarios ahora mismo. Declaro que la autoridad de Dios está cambiando mi historia. O, la autoridad de Dios opera en mi vida hoy. Tu declaración no es solo para los que están leyendo los comentarios. Es para el cielo. Es para el mundo espiritual. Es para ti mismo. Porque hay algo que se activa cuando declaras con tu boca lo que crees en tu corazón. Y sigue aquí. Porque en el próximo acto vamos a revelar el propósito más profundo de esta autoridad, la dimensión que va más allá de tu historia personal y que tiene el poder de impactar generaciones enteras. Si llegaste hasta aquí, si has absorbido cada palabra de este mensaje con el corazón abierto y receptivo, es porque algo en tu interior sabe que lo que Dios te está entregando no es un privilegio pequeño ni una bendición ordinaria. La autoridad que cambia historias, que declara vida sobre los huesos secos, que abre puertas imposibles y que sacude los cimientos de las prisiones, no te ha sido concedida únicamente para que tu vida personal mejore, aunque eso en sí mismo ya sería extraordinario. Hay un propósito mucho más grande, más profundo, más eterno detrás de esta autoridad que Dios está depositando sobre tu vida. Y entender ese propósito es lo que separa a quienes simplemente reciben una bendición de quienes se convierten en un canal permanente e imparable de la gloria de Dios hacia las generaciones que vienen. La Biblia nos lo dice con una claridad que no deja espacio para interpretaciones reducidas en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú no eres un receptor pasivo de la autoridad divina, eres un sacerdote real, un anunciador, un embajador del reino, alguien cuya historia transformada se convierte en la demostración más poderosa del Evangelio que cualquier argumento teológico podría ofrecer. Cuando Dios cambia tu historia a través de la autoridad que te ha delegado, esa historia cambiada se convierte en una herramienta en sus manos para alcanzar y transformar otras historias. La gente que te vio en las ruinas y te da por vencido, será la primera en quedar boquiabierta cuando vea lo que Dios ha construido en ese mismo lugar de desolación. Las personas que vivieron de cerca tu quebrantamiento, tu proceso, tu lucha, serán las primeras en acercarse a preguntarte ¿qué sucedió? ¿Quién eres ahora? ¿Qué cambió en ti? Y en ese momento tendrás la oportunidad más poderosa que existe. Contarles que fue la autoridad de Dios la que reescribió tu historia. Tu testimonio se convierte en una llave que abre las puertas del cielo para otras personas que están atravesando
lo que tú ya atravesaste. Y así, la autoridad que cambió tu historia comienza a cambiar la historia de quienes te rodean, creando un efecto multiplicador de transformación que se expande como ondas en el agua hasta alcanzar lugares y personas que tú, con tu vista limitada, nunca podrías imaginar. Piensa en el testimonio de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Una mujer marcada por el rechazo, por la vergüenza, por una historia de relaciones rotas y fracasos repetidos. Tan marcada estaba que iba a buscar agua al mediodía, la hora más caliente del día, para evitar el juicio y las miradas de las demás mujeres del pueblo. Pero en ese encuentro con Jesús junto al pozo de Jacob, algo sucedió que cambió todo. Él le habló con una autoridad que penetró todas sus defensas y tocó la verdad más profunda de su ser. Y la Biblia dice en Juan 4, 28, 29 algo que es absolutamente revelador. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Esta mujer, que llegó al pozo escondida por la vergüenza, salió de allí con una autoridad nueva, la autoridad del testimonio transformado. Y la Biblia dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ella. Una historia cambiada que cambió una ciudad entera. Esto es el efecto en cadena de la autoridad divina cuando opera a través de una vida rendida. Pero hay una responsabilidad profunda que acompaña a esta autoridad, y es necesario hablarla con honestidad y claridad. La autoridad que Dios te entrega no es un trofeo para exhibir, no es un poder para impresionar a los demás ni para alimentar el ego. Es un servicio, es una carga sagrada, es una misión. La Biblia es absolutamente transparente en este principio en Lucas 12:48. Mas al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya confiado mucho, más se le pedirá. Dios no te está entregando esta autoridad para que te sientes cómodamente en ella, como si fuera un trono personal de beneficios exclusivos. Te la está entregando para que la uses con humildad, con valentía, con integridad y con amor, para el avance de su reino y para la transformación de las vidas que Él ha puesto en tu camino. La autoridad mal ejercida, usada con arrogancia, con egoísmo o con fines personales, no solo pierde su efectividad, sino que puede convertirse en un impedimento para el propósito que Dios tiene para tu vida. Mantener esta autoridad activa y en crecimiento requiere una vida de consagración continua. La autoridad espiritual no se sostiene sola. Se alimenta de la relación íntima y constante con el autor de toda autoridad, que es Dios mismo. La Biblia nos dice en Santiago 4:8 con una invitación tan simple como poderosa: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras más te acercas a Dios, más su autoridad fluye a través de ti. Mientras más tiempo pasas en su presencia, en la lectura de su palabra, en la oración ferviente y sincera, en la adoración que surge del corazón agradecido, más se deposita en ti la sabiduría, la dirección y el poder que necesitas para ejercer esta autoridad de manera efectiva y transformadora. La humildad es el suelo donde esta autoridad echa raíces más profundas y produce más fruto. Recuerda siempre que la autoridad no es tuya, es delegada. Tú eres el embajador, no el rey. Y un embajador que olvida que está representando a otro y comienza a actuar en nombre propio, pierde rápidamente la credibilidad y el acceso que su posición le otorgaba. Habrá oposición, Rodrigo, y necesitas estar preparado para eso. Toda historia que está siendo reescrita por la autoridad de Dios enfrenta resistencia, porque hay fuerzas en el mundo espiritual que no quieren ver tu historia cambiada y que se opondrán con determinación a cada avance que hagas. Pero la buena noticia, la noticia que hace temblar al enemigo y que debería llenarte de una confianza inamovible, es que la autoridad que Dios te ha dado es infinitamente superior a cualquier oposición que puedas enfrentar. La Biblia declara en Romanos 8:31 una verdad que es un escudo y una espada al mismo tiempo. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay oposición humana.
No hay estrategia del adversario. No hay circunstancia, por más adversa que sea, que pueda resistir la autoridad de Dios operando a través de una vida rendida, obediente y llena de fe. Cada intento del enemigo de detener tu historia será, en las manos de Dios, una plataforma para una victoria más grande y más visible que cualquier cosa que hayas experimentado hasta ahora. Y hay algo que quiero que comprendas en la profundidad de tu ser antes de cerrar este mensaje. La autoridad que Dios te está entregando hoy no es solo para esta generación. Es una herencia. Todo lo que construyas con esta autoridad, cada vida que sea transformada a través de tu testimonio, cada decisión que tomes guiado por el Espíritu Santo, cada puerta que abras en obediencia a Dios, cada muro que derrumbes en oración, está siendo depositado en un legado espiritual que sobrevivirá a tu propia vida y que seguirá produciendo fruto en las generaciones que vendrán después de ti. Tus hijos heredarán no solo lo que les dejes materialmente, sino el ejemplo de una vida que ejerció autoridad espiritual con fe, con integridad y con amor. Tus nietos crecerán bajo la sombra de una historia transformada por la mano de Dios, y esa historia les dará una base de fe que ninguna institución educativa podría ofrecerles. Las personas que toques con tu testimonio formarán a otras personas, que formarán a otras en una cadena de transformación que se extenderá mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver hoy. Piensa en cómo la autoridad que operó en la vida de Abraham, un hombre que salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, guiado únicamente por la voz de Dios, continúa impactando a millones de personas a través de 3 grandes religiones monoteístas miles de años después. Piensa en cómo la autoridad en la vida del apóstol Pablo, un hombre que pasó de perseguidor de la iglesia a su más grande apóstol, produjo cartas que siguen transformando vidas en el siglo XXI. Tu historia, reescrita por la autoridad de Dios, tiene ese mismo potencial eterno. No es demasiado grande para ti. No es una promesa para otro. Es para ti. Es para tu historia. Es para tu familia. Es para las generaciones que llevan tu apellido y las que no lo llevan, pero que serán alcanzadas por la onda expansiva de la transformación que Dios va a operar en tu vida. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, llegamos al momento más importante de todo este mensaje, el momento donde la palabra deja de ser solo información y se convierte en decisión, el momento donde la fe deja de ser solo emoción y se convierte en acción. Si crees con todo tu corazón que Dios te está entregando una autoridad que va a cambiar tu historia, si algo dentro de ti reconoció cada palabra de este mensaje como una verdad que ya estaba esperando ser dicha, entonces quiero que hagas algo poderoso, ahora mismo. Escribe en los comentarios una declaración de fe que el cielo registre y que el mundo vea. Recibo la autoridad que cambiará mi historia. O la autoridad de Dios está reescribiendo mi historia hoy. Escríbelo con convicción, con la certeza de alguien que no solo desea que suceda, sino que sabe que ya está sucediendo. Porque la fe no espera ver para creer. La fe cree para ver. Para ti que llegaste hasta el final de este video, que te quedaste hasta la última palabra porque algo en tu espíritu supo, desde el primer minuto que este mensaje era para ti, tengo una petición especial y un regalo. Suscríbete al canal ahora mismo, si aún no lo has hecho, para que ninguno de los próximos mensajes que Dios nos está dando para tu vida te encuentre sin aviso. Cada video que publicamos es una palabra específica, profética y transformadora para personas como tú que están en medio de un proceso y necesitan escuchar la voz de Dios de una manera clara y poderosa. Deja tu me gusta en este video, porque cada me gusta es una semilla de evangelización que llevará esta palabra de autoridad y transformación a más personas que hoy están mirando las ruinas de su historia y necesitan saber que Dios todavía escribe con tinta de milagros. Y para dar el siguiente paso en este viaje de fe, para profundizar en lo que significa vivir cada día bajo la autoridad que Dios te ha entregado, mira el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Es el siguiente capítulo de esta revelación, el complemento perfecto de todo lo que hemos compartido hoy. Que la gracia soberana de Dios te cubra
que su Espíritu Santo te guíe en cada paso y que la autoridad que Él te ha entregado reescriba tu historia de una manera tan gloriosa que el mundo no tenga más remedio que reconocer que la mano de Dios está sobre tu vida. Tu historia está cambiando y el mejor capítulo apenas está comenzando.